Entonces, en el tiempo del Talmud, su estudio era fijo y muy fijo. Estudiaban continuamente. Es como hay personas que trabajan unas 15 horas. Allí en los centros de estudios de Babel estudiaban 15 horas estudiaban los estudiantes. Era un estudio fijo y constante. Hasta tal punto era constante que no se interrumpía. Aunque alguien estornudaba, no le podían decir salud, porque eso ya se consideraba como una pausa, una interrupción del estudio. Entienden aquí, o sea, la grandeza aquí del estudio y de la perseverancia, que en Babilonia estudiaban con tanta perseverancia, hasta tal punto, si alguien estornudaba, su compañero no le decía salud. ¿Por qué? Porque al decirle salud, perdía unos cuantos segundos de estudiar Torah. Shalom para todos ustedes. Continuamos con el estudio de esta semana. Muy bien, hemos llegado aquí al capítulo que nos habla acerca del estudio de la Torah, al estudio de la enseñanza de Dios. Y aquí estamos estudiando la transmisión de la enseñanza de Dios a través de las generaciones de sabios del judaísmo hasta nuestros días. Hubo un resumen acerca de la historia que hizo el Rabbi Moshe ben Maimon, que sus iniciales son Rambam, y hemos terminado esta parte. Luego aquí nos habla acerca de la historia de Rashi. Rashi son iniciales Rabbi Shelomo Itzhaki. Entonces dice así: también nuestro maestro Shelomo, se le conoce como Rashi, la paz sea sobre él vio que en sus días disminuían el intelecto de las personas, de los corazones, y de que las generaciones no se ocupaban mucho en el estudio de la Torah, de la enseñanza de Dios. Y todo esto dice por nuestros muchos pecados. Entonces disminuían los estudiantes y disminuían cada vez más. Y es por esto se despertó en su corazón de Rabbi Shelomo explicar todo el Talmud para que sea comprensible para los estudiantes, porque ya los estudiantes no tenían mucho intelecto, mucha capacidad intelectual para entender el Talmud. Y todo esto para enseñar a los hijos de Israel el conocimiento. Y después de esto, también sobresalieron los descendientes de Rabbi Shelomo, fueron sus nietos, como Rabbeinu Tam, Rabbeinu Jacob, Rabbeinu Isaac y los demás sabios de su generación en Francia. Entonces ellos, mediante discusiones analíticas muy grandes y sabias, explicaron el Talmud y hicieron lo que se llama en hebreo Tosafot. Es el nombre que se le da a estas discusiones y análisis talmúdicas, se le llamó Tosafot. Y todo esto lo hicieron y lo condensaron en los centros de estudios de Rabbeinu Tam, que fue el autor de estas enseñanzas llamadas Tosafot. Y junto con él habían 60 grandes sabios en su generación de Rabbeinu Isaac. Por ejemplo, tenemos Rabbeinu Shimshon Mishans, que él también fue autor de muchos estudios talmúdicos que se le llaman Tosafot. Y esto además del resto de los demás alumnos que había en gran cantidad. ¿En dónde? En Francia.
Luego dice así: estos alumnos fueron muy valientes y esforzados en la Torá, o sea, en la enseñanza de Dios. Y había gran intelecto en el corazón de estas personas y tenían una comprensión muy amplia, así como de un gran salón. Es una comparación. Y luego dice: y estudiaron y se ocuparon grandemente y lo hicieron con mucha abnegación. En hebreo se dice entregar el alma. Entregar el alma en castellano se llama abnegación. O sea que la persona inclusive se olvida de su cuerpo, se olvida de su alimento, creo que come, pero no tanto cuida su gordura o los placeres materiales, sino se dedica al estudio de la Torá. Eso se llama entregar el alma. ¿Por qué? Por el estudio de la enseñanza de Dios. Y luego dice: y estos sabios sabían el Talmud de memoria, además de los análisis que ya nos dijo que ellos hacían y que se llamaron Tosafot. Sabían el Talmud de memoria. Y con las explicaciones del maestro Shelomo, que en sus iniciales son Rashi, Rabbi Shelomo Itzhaki. Luego nos dice: después de esto, después de este periodo, a causa de nuestros muchos pecados, aumentaron las desgracias y aflicciones para Israel y disminuyeron los centros de estudio, que en hebreo se les llama yeshivot. Disminuyeron los centros de estudio, y estos estudios anteriores que los mencionó, que se llamaron Tosafot, que son un estudio muy analítico y ordenado, se volvieron muy pesados para la comprensión, para el cerebro de los alumnos, que ya no lo podían soportar. Entonces vinieron grandes sabios después de ellos y hicieron una síntesis de estos estudios. De los estudios llamados Tosafot, hicieron una síntesis, un resumen, para que sea posible para cada persona entenderlo según su entendimiento, según su intelecto. Y todo esto fue para facilitar a las personas el estudio de la Torá, el estudio de la enseñanza de Dios. Y luego dice: pero a pesar de esto, todavía en esos días, los sabios eran expertos en el Talmud y lo sabían el Talmud de memoria. Y los mandamientos que ellos aprendían y lo practicaban, lo aprendían del Talmud de forma directa. Hasta que llegó la época de la expulsión de la comunidad judía de Francia. Entonces, todos estos grandes sabios que vivieron en Francia, donde ahí llegó, viniendo de Alemania, Rabbi Moshe o Shelomo Itzhaki y sus nietos, los que fueron autores de los comentarios llamados Tosafot, y sus alumnos de ellos que sabían el Talmud de memoria. Entonces, el mundo judío recibió un golpe. Fue la expulsión de estos sabios de Francia. Que allí en Francia ellos mantenían la Torá con su estudio durante muchas generaciones y lo estudiaban en forma muy profunda, hasta tal punto de que ellos lo sabían el Talmud de memoria. Ahora dice, y lo fundamental de ese estudio era lo que se llama el repaso. El repaso del Talmud, ya que dijimos que el Talmud es
la Torah oral, la enseñanza oral, pues debería ser sabida oralmente. Y para saberlo oralmente, había que repasarlo continuamente. Luego dice, y ese estudio era mediante el repaso, para cumplir lo que está dicho en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7. Beshinantam levaneja, y las repetirás a tus hijos. Ahí se refiere para el concepto que Dios es nuestro Dios y que Él es uno y único, ¿sí? Pero también se aplica para todo el estudio de la Torah en general, que hay que repasarlo. Lo que dice, y repetirás a tus hijos. La acción de repetir. Solo así se aprende, se memoriza. Y más cuando hablamos de Torah oral, que debe ser sabida oralmente, de memoria. Luego dice, para que sean las palabras de la Torah, de la enseñanza de Dios, para que estén claras y concisas en tu boca. Para que la persona sepa de memoria, claramente y sin dudar. Para eso tenía que repetirlo continuamente. Luego dice, si alguien te preguntaba una pregunta acerca del conocimiento de Dios, acerca de los mandamientos de Dios, para que la persona no esté confundida y le responda en forma confusa, sino dice, debes contestarle inmediatamente y en forma clara y concisa, sin dudar. Y para eso la persona tenía que repetir continuamente para saberlo de memoria. Luego dice, porque es imposible que los mandamientos de Dios sean repetidos pocas veces y ya se lo sepa de memoria. Si no, hay que repetirlo muchas veces para saberlo de memoria y para poder contestar a aquella persona que nos pregunta. Y todo eso se lo memoriza mediante el mucho repaso. No solamente un simple repaso de 1, 2, 3, 4 veces, sino mucho repaso. Después nos va a decir el ejemplo de algunos sabios, cuántas veces repasaban a su estudio. Y así dijeron nuestros sabios de bendita memoria. No se parece alguien que estudia su estudio 100 veces a aquel que repasa su estudio 101 veces. Entonces, una persona que sabe su estudio, que repasa 100 veces, no se parece su estudio a aquel que repasa el mismo estudio 101 veces. Basta con una vez más para que su estudio sea diferente, para que su conocimiento y su memorización sea diferente. Luego dice así, y dijeron un sabio de la antigüedad que se llamó Resh Lakish, él acostumbraba a repetir a las enseñanzas 40 veces antes que estudie con su maestro y discípulo, condiscípulo, Rabbi Yohanan. Era discípulo y su condiscípulo, es lo que se llama discípulo maestro, Rabbi Yohanan. Entonces, antes de que estudie con Rabbi Yohanan, Resh Lakish, él repetía el tema 40 veces. Y así lo hacían todos en los días de los sabios del Talmud, repetir continuamente su estudio. ¿Por qué? Porque hablamos aquí de la ley oral, explicación de la ley escrita. Luego dice, ya que lo fundamental del estudio era el repaso de la ley oral, el repaso. Y dijeron, aquí nos cuenta un caso que nos demuestra hasta qué punto una persona en la antigüedad amaba el repaso. Nos cuenta un suceso. Rafashi fue aquel que compendió, que organizó el Talmud. Rafashi estaba sentado delante de Rav Kahana.
en Babilonia, en las yeshivot de Babilonia, lo que se llama Irak. Estuvieron esperando y no vinieron los demás alumnos. Solamente estaba aquí entonces Rav Ashi y Rav Kahana, y los demás alumnos no vinieron ese día. Entonces el maestro le pregunta al alumno: ¿cuál es el motivo que no han venido los alumnos? ¿Que no han venido los sabios? ¿Los sabios son los alumnos? Entonces le responde Rav Ashi: es posible de que estén ocupados en la ciudad de Purim. Es posible que estén ocupados en la cena de Purim. Hace muy poco hemos pasado la festividad de Purim, que se recuerda la salvación de Dios del pueblo judío de todo el mundo de ese entonces, en el imperio de Medio Persa, por mano de la reina Esther y el sabio Mordejai. Y aquí uno de los mandamientos para hacer en la fiesta de Purim es hacer una cena. Hacer una cena apetitosa para alegrarse comiendo. Todavía dice que quizá los alumnos no han venido hoy día porque están en la cena de Purim. Era un día de Purim. Entonces le dice el maestro, le dice al alumno: pero ellos pueden haber comido una noche. Si quieren estudiar, entonces ¿por qué no han hecho la cena en la noche? Y el día ya tienen libre para venir a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que le dice aquí Rav Ashi? Rav Ashi le dice: ¿acaso no ha oído el maestro, no ha oído lo que dijo otro sabio que se llama Rabba? ¿No ha oído lo que él dice? Que la cena de Purim no se lo come en la noche, sino se lo come en el día. Y si alguien come la cena de Purim en la noche, no cumplió su obligación. ¿Cuál es el motivo? Porque en el libro de Esther, en el capítulo 9, versículo 22, dice: los días de las cenas de Purim y de la alegría. O sea, los días de la comida y la alegría. Dice los días, no dice las noches. Entonces tiene que comerse esa cena, esa comida, esa seudá, ese banquete tiene que hacerse en el día. Parece que la palabra más exacta es banquete, porque a veces cena es una comida nocturna, ¿sí? Pues bien, entonces vamos a emplear la palabra banquete. El banquete de Purim tiene que ser en el día y no en la noche. Entonces le dice el maestro al alumno que así dijo Rabba, así dijo el gran sabio llamado Rabba, y le dijo, así dijo, que la cena de Purim no se lo come en la noche, sino en el día. Y si alguien lo come en la noche, no cumplió su obligación. Entonces, ¿qué es lo que hizo aquí Rav Kahana, que era el maestro? ¿Qué es lo que hizo él? Entonces, dice, él repitió de él 40 veces. 40 veces repitió esta enseñanza, que si una persona hizo el banquete de Purim en la noche, no cumplió su obligación, ya que dicen en el libro de Esther, estos son los días de banquete y alegría, dice los días y no la noche. Esto lo repitió 40 veces. Entonces dice, una vez que repitió 40 veces, entonces esa enseñanza estaba colocada en su cerebro como en su bolsillo. Es una comparación. Entonces, cuando ese sabio repitió la enseñanza 40 veces, es como si la enseñanza estuviera en su bolsillo, o sea, en el cerebro, pero ya lo sería de memoria. Pues ahora dice aquí el autor de este libro, y ahora dice, mira y comprende hasta qué punto, ¿sí? Hasta qué punto era para ellos muy sencillo repetirlo. Era muy fácil para ellos repetir 40 veces, no era nada. Nosotros nos cansamos en 12 veces, estamos ya cansados. Ya que hemos llegado aquí, entonces quiero decir algo más, ¿sí? Hay lo que se llama pensadores del mundo. No fue un judío, un pensador del mundo dijo, cuando alguna persona lee un libro por primera vez, no es tan difícil, ¿sí?
leer un libro. Y si es atractivo el libro, es un poco más sencillo leer un libro. Pero leerlo por segunda vez ya es más difícil. Aunque sea atractivo, porque ya lo sabe. ¿Para qué lo va a leer otra vez? Y leerlo tercera vez, cuarta vez, 5 veces, ya la persona no puede soportar. Comprenden aquí el problema que puede ser el repaso. O sea, nosotros estamos quizá acostumbrados, como podría decir, en una forma así, no quiero ofender a nadie, ni mira a nadie, estamos acostumbrados a veces al ocio. No queremos hacer un esfuerzo, no queremos hacer un trabajo. En este caso, no es trabajo físico, es un trabajo intelectual y de los labios, de la boca. Hay que mover los labios, repasar y repasar, ¿sí? Entonces, dice, en la antigüedad los sabios, para ellos, no era difícil hacer un repaso de 40 veces. Vemos aquí el ejemplo. Luego dice, y a pesar que esto era una enseñanza sencilla, no era tan complicado. ¿Por qué tuvo que repetirlo 40 veces? Porque así era el sistema de aprender, ¿sí? Repetían y repetían muchas veces hasta que lo sabían muy de memoria y muy de memoria. Es una enseñanza que nosotros podemos aprender, quizá no hasta el grado de repetir 100 veces, quizá o 101 veces, pero podemos repetir 20 o 15 veces, ¿sí? No basta con una vez. Muy bien, continuamos y dice así. Y luego dice, hay pruebas muy grandes y claras en muchos lugares del Talmud, que todos los sabios de ese entonces tenían la costumbre de repasar y repasar. No se cansaban. Para ellos no era un trabajo repasar. Y para cada uno de ellos había una cantidad determinada de capítulos que tenían que leerlos todos los días. Cada uno tenía su cupo de capítulos que tenían que repasar todos los días. Y cuando esta persona no pudo repasarlos en el día por estar ocupado en algún trabajo, entonces tenían que repasar en la noche para cumplir su misión de repetir, de estudiar. Luego dice, y cada 30 días, o sea, mensualmente, repetían a sus estudios. O sea que no pasaba 30 días sin que vuelvan a repetir ese estudio para que no se vayan a olvidar. Y así en esa forma era el asunto del estudio en Francia. De aquí que nos habla en el tiempo de Rabbi Shlomo Ishak y sus nietos. Y los grandes sabios de Francia, que ellos fueron autores de unos comentarios llamados Tosafot. Y así estudiaban repasando, hasta que llegaron a grados muy elevados en el conocimiento grande de la enseñanza de Dios. Y no necesitaban libros, porque lo sabían ya de memoria. Inclusive ellos mismos, en base al Talmud, sabían qué es lo que hay que hacer. Porque el Talmud, como ya dije, son estudios de análisis. Y no está sintetizado qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Entonces hay que estudiarlo todo un proceso para concluir cuál es el comportamiento práctico. Y para estos sabios no era problema. Lo sabían de memoria y fácilmente sabían qué es lo que hay que hacer. Porque sabían los mandamientos en base al estudio del Talmud y los comentarios llamados Tosafot. Pero dice, desde el día en que fueron expulsados los judíos de Francia, disminuyó el estudio mucho en todo el exilio del pueblo judío. Significa que ya no es suficiente el Talmud para entender qué es lo que hay que hacer, sino necesita otros libros ya muy resumidos, condensados, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, y así surgen los libros de legislación resumidos, como son, por ejemplo, los 4 tomos de Rabbi Yaakov,
hijo de Rabbeinu Asher, se le llama Arba Turim, o antes también mencionó ya el libro de Yad HaZaká o de Mishneh Torah de la Rambam, de Rabbi Moshe Ben Maimón, y últimamente en el tiempo del exilio o de la expulsión de los judíos de España, ahí salió Rabbi Yosef Karo, y que él fue el que compuso el gran libro de legislación judaica, el Shulchan Aruch. Muy bien. Entonces aquí nos habla un poco de historia, ¿sí? Esto es muy importante. Vamos a ver en qué parte estamos acá. Si hay alguna pregunta, alguien puede hacer alguna pregunta, y con la ayuda de Dios podemos contestar. Dice así entonces. Entonces cada vez va bajando aquí el grado de intelecto de la persona, de nosotros. Luego dice además, con esto se olvidó gran parte de la Torah, de la sabiduría de la Torah, que los estudiosos estos estudiaban y los sabían de memoria, así como los sabios que se llaman los primeros, y ellos eran grandes sabios capaces de hacer discusiones analíticas profundas, como los llamados aquí Tosafot. Entonces dice, pero hoy y después de esto ya no hubo otros sabios que se aparecieron a ellos en su capacidad intelectual, ya no hubo. Entonces hubo un descenso en la capacidad intelectual, en la capacidad de estudiar, porque la mente de las personas, de los estudiosos, ya no estaba tranquilo por las persecuciones, por los sufrimientos, por las guerras. Ya no tenían el intelecto capaz, así como acá dice, como una gran sala, o sea, bien amplio el intelecto, como los sabios de Francia, ya que ellos se dedicaban solo a estudiar Torah y no trabajaban en otro trabajo, sino en el estudio de la Torah. Y si alguien pregunta cómo vivían, vivían porque tenían otros hermanos judíos, que ellos le daban su alimento. Esto es una de las bendiciones de Dios que da al corazón de algunos judíos adinerados para que ellos ayuden a otros judíos a estudiar Torah. Pero antes también, como nos dijo aquí el autor de ese libro, aunque la persona no tenga mucho que comer, debería estudiar Torah. Lo que dice el camino de Torah es aunque sea que coma un pan de medido y agua con medida y con un poquito de sal, pero que siga estudiando Torah. O sea, que siga estudiando la enseñanza de Dios, que son los mandamientos de Dios. Entonces, como ya dijimos, hubo un descenso y los alumnos ya se confundían y ya no podían estudiar continuamente todos los días o gran parte del día, y dejaron de estudiar la mitad del tiempo por las necesidades, por la falta de tranquilidad, por las persecuciones. Entonces, y el estudio de la Torah se volvió temporal. Lo que debería ser fijo y perenne, constante, fue de vez en cuando. Es lo que se llama temporal, es de vez en cuando. Y se anuló el estudio que era fijo y constante. Pero en estos días, pero en los días de los sabios del Talmud, entonces se podía estudiar más de 10 años o más de 10 años o más. Se podía estudiar el Talmud continuamente. O sea, es en el tiempo de los sabios del Talmud en Babel, lo que hoy se llama en el país de Irak. Y como decimos, todo esto es en base en mérito a muchos judíos de que donaban parte de sus ganancias
para sustentar a los que estudian la palabra de Dios, para sustentar a los que estudian la enseñanza de Dios. Entonces, en el tiempo del Talmud, su estudio era fijo y muy fijo. Estudiaban continuamente. Es como hay personas que trabajan unas 15 horas. Ahí en los centros de estudios de Babel estudiaban 15 horas estudiaban los estudiantes. Y era un estudio fijo y constante. Hasta tal punto era constante que no se interrumpía. Aunque alguien estornudaba, no le podían decir salud, porque eso ya se consideraba como una ¿cómo decimos en castellano? Es así como una pausa, una interrupción del estudio. ¿Entienden aquí? O sea, la grandeza aquí del estudio y de la perseverancia, que en Babilonia estudiaban con tanta perseverancia, hasta tal punto, si alguien estornudaba, su compañero no le decía salud. ¿Por qué? Porque al decirle salud, perdía unos cuantos segundos de estudiar Torah. Y no podía perderlos. Entonces, no le decían salud. ¿Para qué? Para no interrumpir el estudio de la enseñanza de Dios. Entonces, de este ejemplo, cualquier persona puede aprender y puede saber cuán grande era su estudio fijo y continuo de la Torah allí en los centros de estudio de Babilonia. Luego nos dice, y dijeron que Rabbi Yosef, hijo de Rabba, le envió su padre a un centro de estudio de un sabio que se llamó Rab. Y ahí iba a estudiar delante del maestro que se llamó Rabbi Yosef. Entonces dice, se fue a estudiar ahí, a ese gran centro de estudio. Luego dice, entonces se fue a estudiar ahí, pero después interrumpió sus estudios durante 6 años. Ya no fue al centro de estudio durante 6 años. Luego dice, entonces, después de un tiempo, entonces, aquí todavía no llega ese tiempo. Entonces él va a estudiar ahí en la yeshiva un tiempo determinado de 6 años. Luego pasaron 3 años. Un momento, ¿cuántos años? Sí, pasaron 3 años de estudio, la mitad del tiempo que debía estudiar en el centro de estudio. Y llegó el día de Yom Kippur. Entonces, el alumno le dice al maestro, dame permiso y voy a regresar a mi casa para visitar a mis parientes, para ver cómo les va, qué es de ellos. Es lo que dice el alumno. Entonces, oyó su papá, su padre de ese alumno, oyó su papá de que él quiere interrumpir el estudio. Entonces cogió una vara y le golpeó en su cara, en su cabeza, a su hijo. O sea, como demostración de decirle, ¿por qué interrumpe tu estudio? A pesar que estaba 3 años sin ver su familia, el hijo, quiere regresar a la casa para ver a sus parientes. Entonces le dice, ¿te has acordado de tu pareja? Eso le dice el padre al hijo. Estaba estudiando ahí, se fue a estudiar 6 años, y en medio periodo, o sea, cuando pasaron 3 años, quiere regresar a visitar nomás, un tiempo, solamente por Yom Kippur. Le dice que ya quiere regresar. ¿De quién te has acordado? ¿Te has acordado de tu pareja? Esa es una versión.
Hay otra versión que le dice, ¿te has acordado de tu compañera? Es una comparación. Como podríamos traducirlo, es como de tu tórtola. Es una comparación para su compañera. Luego dice, entonces se confundió, ya no regresó este hijo. Entonces, ¿qué pasó? Siguieron estudiando. El hijo no interrumpió, tampoco su padre interrumpió, y siguieron estudiando el tiempo que habían fijado, que fue de 6 años. Luego nos dice que el autor mira y aprende de este asunto. Mira y aprende de este caso. ¿En qué forma estas personas se adherían al estudio de la enseñanza de Dios? Se adherían al estudio de la Torá. Adherirse es pegarse, arrimarse. Son comparaciones, de como estar pegado y no despegarse. Entonces dice, es por eso, por esa abnegación, estos sabios, estas personas, inclusive algunos de ellos merecieron el Espíritu Santo. Alguien una vez preguntó, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el espíritu de profecía más bajo que existe. El espíritu de profecía más alto que existe es el de Moisés, nuestro maestro. Es el grado 10º. Y el último grado, el grado más bajo de profecía que existe, es lo que se llama el Espíritu Santo. O sea, con ese Espíritu Santo que Dios da a las personas, una persona puede entender cosas que otros no entienden en su estudio, inclusive de la vida real. Muy bien, continuamos y dice así. Entonces, en esta forma que se ocuparon en Babilonia, así también se ocuparon nuestros sabios en la tierra de Francia, en el país de Francia. Se ocuparon mucho, grandemente, en el estudio de la Torá durante mucho tiempo. Y estaban estables en un lugar estudiando todo el estudio que tenían que estudiar. Y estaban repasando continuamente y no interrumpían el estudio de la Torá de su boca. O sea, con la boca sacaban las palabras. Es el estudio del repaso. Y ellos hacían ese estudio así como hicieron los sabios primeros en Babilonia. Entonces, así como dijeron nuestros sabios de bendita memoria, dice, siempre la persona debe repetir su estudio con los labios. Luego dice, y a pesar que se olvide, y a pesar de que no sepa qué es lo que dice. Aquí hablamos del estudio de las Mishnayot, de la ley oral. Entonces una persona siempre debe repetir su estudio con su boca, a pesar que se va a olvidar. Alguien puede decir, pues si me olvido, tengo una mala memoria. ¿De qué me sirve repetirlo si me voy a olvidar? Aún así se tiene que repetir su estudio. O inclusive en el caso que no sepa lo que está diciendo, porque a veces está en otro idioma. En este caso está el hebreo, ¿sí? El hebreo de la Mishnah. El Talmud es un conjunto de arameo, algunas palabras persas, algunas palabras griegas y palabras hebreas, y palabras hebreas también de la Torah escrita. Entonces, a pesar que una persona se va a olvidar, tiene que repetir su estudio. Y a pesar que la persona no sepa en realidad lo que está diciendo, debe seguir repitiendo su estudio. E inclusive puede estar en el mismo idioma. Puede ser castellano, puede ser en este caso hebreo, y la persona sabe hebreo, solo que no entiende en realidad qué es lo que está hablando. ¿Por qué? Aquí hablamos ya de una lógica, de una enseñanza.
Entonces, a pesar que no entienda, tiene que repetir ese estudio. Muy bien, vamos a ver si hay algunas preguntas. Muy bien. Por el momento no veo aquí preguntas. Entonces el tiempo que nos queda, sí, ya el tiempo se nos acaba. Entonces nos detenemos aquí en esta parte hasta la próxima oportunidad. También en WhatsApp, si alguien tiene oportunidad de llegar ahí al grupo, puede hacer ahí algunas preguntas, escribir. Muy bien, les deseo a todos ustedes una buena semana. Entonces, hablando de la próxima semana, es posible que estudiemos, pero también es posible que no, porque son días de preparación para Pesach, para Pascua, y estoy avisándoles en el caso que no podamos estudiar. Y si no podemos, con la ayuda de Dios, después de Pesach continuamos con el estudio. Muy bien, que Dios les bendiga y les guarde a todos ustedes. Shalom, shalom.